Pues comienza la mañana. Muy buenos días, bienvenidos a la mañana de Televisión Española, a todos los que nos ven a través del canal internacional y los que estamos aquí en casita. Bueno, hoy en nuestra mesa de actualidad y análisis vamos a contarles que el hijo mayor del expresidente Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, está declarando en la Audiencia Nacional en Madrid. El juez Pablo Ruz quiere saber qué hay respecto a su posible delito de blanqueo de capitales y esta misma tarde tendrá que declarar también su exmujer, que está imputada. Son días cruciales en la investigación del caso Pujol. Enseguida estamos en directo en la Audiencia Nacional para ver la llegada de Jordi Pujol Ferrusola. Y por otro lado estamos en directo desde la Capilla Ardiente de Isidoro Álvarez, el que ha sido durante más de 25 años, bueno, 25 años presidente del Corte Inglés, pero toda su vida dedicada al Corte Inglés. Ya saben que el mundo de la empresa y el mundo de la economía despide a un hombre que ha sido referente por su modo de gestión, por su capacidad de trabajo. Decían que trabajaba todo el día y que nunca cogió vacaciones, y también por sus impresionantes resultados de negocio. Y en Saber Vivir hablaremos de los dolores de cabeza. Veremos qué diferencia hay entre un dolor de cabeza ocasional y uno crónico, entre la migraña y la cefalea tensional. Veremos qué nuevos tratamientos hay para cuando no se nos quita con pastillas, por ejemplo, la neuroestimulación y las inyecciones de toxina botulínica. Bueno, pues son las 18, enseguida vamos a la mesa de análisis y también estaré pendiente de a ver lo que viene a decir Fernando Ramos, que siempre viene... Mariola Montero, buenos días. La más maja del mundo entero. Buenos días, señor Ramos, ¿cómo está usted? Mira, bien, bici. Sí. Y esto, mira qué gesto. ¿Qué estoy haciendo? 5. No, ¿qué acción es esta? Contar. Bien, bici, contar, ¿qué te sale? Bici, contar. No. Contar bici. Ayer, rojo. Contador. Bien, Mariola Montero, bien, vamos a hablar... Contador de éxitos. Correcto, vamos a hablar con Alberto Contador, que ha ganado la Vuelta a España, pero como una cosa, gano la Vuelta y ahora vengo, o sea, como para algo fácil. Te vas a tomar el café, que la gente en su casa no lo sabe, con una chica muy joven, sí, que tiene una historia, a pesar de lo joven que es, que yo creo que va a cumplir dentro de nada 22, los 20 añitos, o 20 años, por ahí anda. Tiene una historia personal de estas que tú dices, apasionante, ¿no? Sí. De campeona, ella también es campeona. Y luego, tengo el móvil aquí porque... Es importante decir que además esto queremos destacarlo, que tiene un 36% de discapacidad. Y adelanto ya que hasta el miércoles se pueden hacer presentaciones de matrículas para aquellos discapacitados que quieran trabajar en diferentes empresas a través de la Fundación Juan Pablo XXIII. Correcto, y hay que decir que es la Fundación Juan XXIII y hay que decir que es gratuito. Juan XXIII, he dicho Juan Pablo, Juan XXIII. Sí, tanto Juan Pablo no ha habido, ¿no? No, Juan Pablo no, es que Juan Pablo. Que es gratuito, ¿vale? Que mucha gente no lo sabe, que estos cursos son gratuitos. Pero bueno, Alberto Contador, nuestra invitada del café, que como digo es una campeona. Y luego, en el tema del consumo, un tema que me afecta a mí. ¿Tú no has estado a la siesta a las 4 de la tarde y te han llamado para cambiarte de compañía de móvil? Sabe fatal. ¿Sabe fatal? Aunque te cambies, sabe fatal, porque no es hora. Las llamadas agresivas de estos comerciales, pero usted no quiere ver una multipropiedad en Fuengirola. Dice que no quiero casa en Fuengirola, de momento. Y luego, hay que soplar. Tarta de cumpleaños, porque una reina, y ahí sí, lo dejo, sí, y sí, un príncipe, que también ahí lo dejo, cumplen años. Y de esto vamos a hablar en nuestra crónica social, ¿vale? Y luego, me sé, de cabeza, de memoria, teléfono del programa, 902 40 40 26. Bien. Bien. Correo electrónico del programa, lm1@rtv.es. Bien. Y el Twitter, que lo dice Mariola Montero. La Manana... Arroba primero. Primero una arroba siempre. Sí, arroba la Manana TV. Y ahí pueden chatear y hacer la tertulia según los temas de la actualidad, sí, y de chatear. Todas las secciones. Bueno, ahí pueden mandarnos su opinión y sus cosas. Y si quieren chatear, chateen. Tuitear. Muy vale, bien. Vale, ahí estamos, vamos tuiteando avanzando. todo. Pues venga. Ahora me voy, ¿eh? Me voy. Hasta luego. Chao, chao. Muy buenos días a todos. Javier Durán, ¿cómo está usted? ¿Cómo está Javier Urra, don Fernando Nega, Silvia Pérez, Juan Luis Galiacho y José Manuel González Huesa? Muy buenos días. Yo ya he tuiteado, ¿eh? ¿Ya has tuiteado? Sí. ¿Has puesto un selfie? Un selfie, conmigo y contigo. Que estamos en la mañana para hablar de los temas de esta mañana. Pues sí, tenemos que hablar de los temas esta mañana. Lo primero que vamos a hablar de Jordi Pujol Ferrusola, porque ya supongo que habrá llegado a la Audiencia Nacional, pero hoy es un día importante, quería volver a darle mi más sentido pésame, don Fernando Nega, por el fallecimiento de su amigo y compañero Isidoro Álvarez.
más amigo que compañero, pero muchas gracias, he sentido muchísimo su muerte. Estuve ayer en la Capilla Ardiente, esta tarde iré al entierro y tengo un pequeño vacío en el alma, efectivamente. Sí, enseguida le vamos a dedicar el tiempo a don Isidoro. Bueno, vamos a ver, Jordi Pujol Ferrusola, ¿ha llegado ya a la Audiencia Nacional? Bueno, ahora mismo nos lo va a contar nuestra compañera María Gámez. Lo que sí que sabemos que estaba prevista esa comparecencia a partir de las 10 de la mañana, una comparecencia que se prevé larga en la línea de lo que le gusta al juez Ruz, tanto es así que prevé hasta un máximo de 6 horas de declaración, teniendo en cuenta que a las 4 de la tarde es cuando entraría a declarar Mercè Gironès, su mujer, ambos imputados, recordemos, por delitos de fraude fiscal y de blanqueo. Él, ahora mismo, para que se hagan una idea nuestros espectadores, cuando entra en esa sala de la Audiencia Nacional, va a estar enfrente de 3 interrogadores. Uno va a ser el juez Ruz, el otro es una fiscal anticorrupción y una abogada del Estado. Ante ellos tendrá que justificar su gran fortuna. Entre 2004 y 2012, 32 millones de euros. Eso sí declara, porque en calidad de imputado también tiene derecho a acogerse, valga la redundancia, a su derecho a no declarar. Veremos, a ver. María Gámez, buenos días. ¿Ha llegado ya a la Audiencia Nacional? Sí, así es, ha llegado un poquito después de las 9:30 de la mañana, como decís está citado a las 10, pues llegaba con bastante antelación, lo hacía en compañía de su abogado y sin querer decir nada. Es más, nos han anunciado que a la salida tampoco se espera que diga ni una sola palabra, ni él ni su abogado. Bueno, pues entonces lo previsto es, ha llegado él con su abogado, tiene derecho a mantenerse en silencio, a no declarar, pero vamos a, María, adelantar. Lo previsto, desde la posición de esos 3 interrogadores, entre ellos el juez Ruz, ¿qué le preguntaría hoy? Bueno, pues básicamente le va a preguntar sobre 3 puntos principales. El primero de ellos, como decía Silvia, es sobre ese movimiento de más de 32 millones de euros que habría hecho tanto él como su mujer, Mercè Gironès, entre los años 2004 y 2012, más de 32 millones de euros a diversos países y a diversos paraísos fiscales. Además, le va a preguntar sobre el cobro de casi 8 millones de euros que diferentes empresas habrían pagado por trabajos que el juez Ruz cree que eran inexistentes, es decir, habrían pagado 8 millones de euros a las empresas de Jordi Pujol Ferrusola y de su mujer por trabajos de asesoría, Mariló, bastante dispares, porque de ser cierta esa asesoría estaríamos hablando que el primogénito de los Pujol sería experto en temas tan dispares como, por ejemplo, refinerías petrolíferas, plantas fotovoltaicas. Entonces, lo que cree el juez Ruz y los investigadores policiales es que esos 8 millones de euros no serían trabajos de asesoría, sino que serían comisiones presuntamente ilegales que el primogénito de los Pujol habría obtenido para que él intermediase, para que intercediese por estas empresas para conseguir contratos públicos. Y el último punto sería la adquisición de hasta 10 coches de alta gama, 10 coches de lujo por precios irrisorios. Sí, estamos hablando de coches que igual valen, Nada, pagado valían 2.000 euros y, Sí. y por un coche Está que igual bien. vale Sí. millones. Vamos a ver, 2 puntualizaciones. Primero, estáis hablando de su mujer, es su exmujer, Sí. no es su mujer. Y después, fundamentalmente está basado en este informe que está aquí, que es el informe de la UDEF. Aquí lo tienes. Que presumamos de la información Claro. que nos traes. Ese es el informe donde vienen los diferentes puntos, donde vienen las comisiones de Jordi Pujol. Son diferentes puntos, no solamente son varias empresas, y el último punto precisamente es el de los coches, de alta gama, donde los compra, etcétera. Y ahí Bueno, viene pero todo. Y detállalo, o sea, que eso ya o sea, es muy llamativo. Es decir, es verdad que se dedicaría a multitud de empresas, Correcto. a Eran transferir empresas- todo ese dinero Sí, mira, al hacía- extranjero, a los paraísos fiscales, Sí. y lo de los coches, qué coches eran, cuánto valían y por cuánto los Bueno, compraban. eran Ferrari, Porsche, eran vehículos que compraba por 2.000 euros y que luego, por ejemplo, pues eran en mercado valían 200.000 o más. Hay un Jaguar espectacular que está valorado en unos 80.000 euros Sí. y él al Sí, informe viene ahí. declara haberlo comprado por 2.500. Lo importante, Sí. lo importante, si me permitís, es lo que dice la policía. O sea, los 2 sistemas que empleaba Jordi Pujol eran: uno, compraba empresas a un precio, o las creaba a un precio de 3.000 euros, y posteriormente las grandes empresas que trabajaban en Cataluña las compraban. Por ejemplo, hay una empresa que participaba con 3.000 euros y fue comprada por una gran empresa española por 10 millones de euros.
Eso es legal, en el fondo, era como lo hacía. Y otras eran a través de informes ficticios, como decís, que él era de asesoramiento. Una de sus principales empresas, fíjate, con la que él facturaba era Active Translation, que era una empresa de traducciones. Y entonces decía que hacía traducciones a estas empresas en el extranjero, que les acompañaba a las visitas a los primeros ministros y que les hacía todo. Y a través de esa empresa facturaba todas estas comisiones. Eran empresas de traducciones. Eso es un poco lo que más o menos dice el informe de la UDEF. Es curioso porque están las dos fases, ¿no, Juan Luis? Por un lado, cómo conseguía el dinero, ese entramado de empresas, por supuesto siempre con el apoyo de ser hijo de Pujol, y al margen de los porcentajes del 3 o el 4%. Y la segunda fase era todo el blanqueo de dinero que hacían infinidad de países en el extranjero para luego devolverla a España y, por ejemplo, comprarse una casa en Pedralbes por 2,5 millones de euros. Y luego lo importante de la figura de la mujer, que por eso lo llama de declararse mujer. 1.400 metros. Más, sí, viene ahí contado también todo lo de la casa en el informe. Hay diferentes apartados. Sí, la mujer tiene participación. Una de ellas, una de sus casas. Una de sus casas, 2 millones de euros. Digo, esta que es la más llamativa, ¿no? Pero luego tiene más. Y luego tiene más en el centro también de... Ahora, este es el último informe de la UDEF. Como ciudadano, Juan Luis, porque hay más informes. ¿Cómo se prepara un juicio de estos, desde tu punto de vista? ¿Cómo lo prepara el imputado con su abogado? ¿A qué tiene que contestar? ¿Cómo? Etcétera. ¿Y cómo lo prepara el juez para intentar sonsacar la verdad? Bueno, el juez Ruz lo primero que ha hecho estos días, desde que llegó el pasado lunes, es asesorarse a través de los peritos de Hacienda, que son los que le instruyen a ellos. Tienen unos peritos destinados al caso que son los que le dicen un poco, porque son muy complejas todas las actividades que tienen. Es una ingeniería financiera muy bien trabajada y muy bien urdida, y por tanto tiene que saber exactamente dónde pregunta. Luego está el tema de la Fiscalía Anticorrupción, que son los que han llevado, junto con la policía, con la UDEF, las investigaciones. Bueno, voy a despedir a María Gámez mientras tanto y ahora nos quedamos comentando en la mesa, porque dependiendo de lo que declare hoy Pujol Ferrusola, María, se le pueden pedir medidas no cautelares, ¿no? O ¿no? Medidas cautelares. Serían medidas cautelares, pero no está previsto que el juez Ruz de momento tome algún tipo de medida, aunque, como bien dices, tendremos que esperar primero a ver si declara y, en caso de que declare, a ver si el juez considera pertinente o necesario tomar algún tipo de medida cautelar. Vale, de acuerdo, María. Porque una cosa que puede hacer él también, es una de las posibilidades, es que solo responda a las preguntas de su abogado y su estrategia, previsiblemente, ¿cuál será? Desacreditar a la mujer que destapó este caso, a su expareja, a Victoria Álvarez, de quien dirá que actuó movida por despecho después de que no acabara saliendo un negocio que ambos estaban planeando juntos. ¿Cuál es el origen de su extraordinaria fortuna? Ese es el gran interrogante al que tendrá que responder hoy Jordi Pujol Ferrusola ante el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz. El primogénito del expresidente Jordi Pujol está imputado por delitos contra la hacienda pública y blanqueo de capitales. Entre 2004 y 2012 movió más de 32 millones de euros de España a otros 13 países, entre ellos Andorra, y paraísos fiscales como Suiza y las Islas Caimán. Él defiende el origen lícito de esta fortuna, sostiene que todas las transacciones responden a negocios legales y que los fondos han sido debidamente tributados. Sin embargo, las investigaciones encargadas por el juez a la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, apuntan lo contrario. Según su informe, las 5 empresas de Pujol Ferrusola carecían de actividad mercantil ordinaria, es decir, ni compraban ni vendían nada. El juez quiere saber si ese dinero se obtuvo de comisiones cobradas a empresas contratistas de la Generalitat. Al parecer, Pujol Ferrusola y su mujer, Mercè Gironès, habrían cobrado más de 8 millones en comisiones ilegales a cambio de su intermediación en la adjudicación de contratos públicos, facturados como trabajos de asesoría inexistentes o servicios simulados. Según la UDEF, también tendrá que explicar de dónde salieron los 15 millones de euros que se repartieron en enero de 2013. Mercè Gironès también está imputada y declarará hoy a partir de las 4 de esta tarde, cuando acabe el interrogatorio a Jordi. Unas declaraciones ante el juez que se producen 1 año y 8 meses después de la denuncia presentada por la examante de Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez, en la que aseguraba que eran frecuentes los viajes al extranjero con mochilas llenas de billetes de 500. Esta gente tiene muchísimo dinero fuera todavía, muchísimo dinero fuera. Jordi Pujol Ferrusola es el segundo Pujol en declarar ante el juez. Ya lo hizo su hermano Oriol, imputado en el caso de las ITV. Una pregunta, Juan Luis, porque le estaba diciendo ya a María Gámez que hoy
Según la declaración de Pujol Ferrusola, la Fiscalía puede pedir o no medidas cautelares. ¿Eso significaría también que podría salir directamente hoy, aunque no declarase él o solamente contestara a las preguntas de su abogado, directamente podría ir a prisión? Perfectamente podría ir a prisión porque puede ser destrucción de pruebas, etcétera, y por tanto podría entrar o puede retirarle el pasaporte, puede ir de eso. La retirada del pasaporte para que no se pueda ir del Lo que tengo territorio. entendido es que ahora mismo en la previsión de la fiscal no figura pedir prisión, sí figura pedir medidas cautelares, que básicamente es la de sacar el pasaporte. Claro, para evitar un riesgo de otro tipo. Ahora, al final, Mariló, en estas cosas siempre se junta lo económico, no sabemos si en algo lo político, pero al final las pasiones humanas. Es decir, está enfadada por lo que sea y sale. Ahora, a lo que decía antes Silvia. Dice, no, pero que eso es curiosísimo. Claro, ¿verdad? pero al final es dice... muy llamativo. Muy llamativo. Dice, bueno, que a lo mejor la línea de defensa es actuar por despecho, ¿de acuerdo? Pero esa es la etiología. Pero eso no desvirtúa el hecho de los números. Es decir, ¿cómo tiene usted esos ingresos o dónde compra usted los coches tan baratos? Claro, ahora que decía Mariló, es que no se ve de los contaminado coches, una cosa con la otra. Si me permitís, os leo lo de los coches, ya que lo decías tú. Mira, un Porsche lo compra por 2.800 euros, al menos. Un Ferrari por 20.000, un Lamborghini por 25.000, un Mercedes por 90.000, un Ferrari Testarossa por 22.000 y un Porsche por 15.000. Esos son los vehículos que se habla en el informe de la UDEF y los precios que pagan. Pero es que lo más curioso es que pero hay que explicar que no es que él pague eso por un coche, es que el resto lo paga presuntamente de otra manera. Te estoy diciendo, son precios ridículos para los empresarios de mercado. Esa cifra declarada sería lo que ha pagado en A y el resto en B. Efectivamente. Y es que la prima de seguro es de 60 euros. Entre 45, por todos los vehículos paga entre 45 y 60 euros de Vamos a ver, seguro. Eso para mí es lo más confuso, o lo más oscuro, que la prima de seguro sea de 60 euros, porque eso es un contrato público. Claro, claro. Es un contrato público. Y entonces existe una compañía que la compañía tendrá que explicar por qué yo, si tuviera un coche de esos, pagaría 6.000 euros. 6.000 euros por lo menos, y hay un señor que paga 60 euros. Yo veo, aparte de la línea de defensa contra la, llamémosle, amante, de despecho, etcétera, etcétera, veo otra línea un pelín más consistente, que es que ahí hubo unos trabajos. Claro. Solo tendrá que demostrar la existencia de esos trabajos. Y luego, en lo que se refiere a la compra de empresas por 3.000 euros o una cosa así, y vendida tal, hay muchos inversores españoles que se han dedicado lícitamente a comprar por €1 una empresa en liquidación y la han sacado a flote. De hecho, el señor Villarmir, que es uno de los grandes capitales de este país, hizo su imperio comenzando por reflotar empresas, empresas que estaban en liquidación. Que compró por €1 la empresa. Efectivamente. Es decir, quiero decir que desde el punto de vista estrictamente legal, ahí hay un escollo importante. Lo que hay que demostrar a continuación es la pregunta básica, porque aquí se hablaba de muchas preguntas, todas tienen sentido y todas son necesarias, pero la pregunta básica es: ¿de dónde ha sacado usted los 32 millones de euros? Por una parte 8 millones y por otra parte 8 millones. En el informe de la UDEF ya indica la policía que ha interrogado a varias de las empresas que supuestamente han trabajado con Jordi Pujol Ferrusola y ninguna ha podido demostrar mediante contratos, facturas, esa relación. No, recordemos sencillamente dos cuestiones. Los dos delitos que se le aplican ahora o que se le quieren implicar son delito contra Hacienda y blanqueo de dinero. Es decir, demostrar que estas cantidades ridículas no han sido declaradas a Hacienda, con lo cual hay un delito, además por una cantidad superior, y ese blanqueo de dinero es entramado en los 18 países en el extranjero. Estos son los dos primeros delitos a los que se enfrenta, la Fiscalía que luego puede ir creciendo. Prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, porque el día de la diada la casa de Jordi Pujol, padre, estaba a cal y canto cerrada por las presiones, y queremos saber en el día de hoy cómo está la casa Laura Riu de Jordi Pujol y de Marta Ferrusola. Laura.
Buenos días, Marilo. Pues de momento mucha tranquilidad, al menos en cuanto a apariciones, en cuanto a declaraciones. Como os podéis imaginar, no en cuanto a periodistas, a medios de comunicación, porque hay muchísima expectación delante de casa de los Pujol Ferrusola. También los coches continúan tocando el claxon en cuanto pasan por delante del portal. La gente continúa insultando, pero ni rastro de ellos. De hecho, el último día que les vimos fue el miércoles, concretamente a Jordi Pujol el miércoles por la mañana, cuando salió más pronto de lo habitual, con un semblante más serio, y es cuando coincidió también que supimos que tenía pues un amante. Y por la tarde, ese mismo día, Marta Ferrusola sorprendió a los periodistas disculpándose en cuanto a esas declaraciones que hizo y, bueno, en cuanto a los insultos a un periodista. Dijo que se había puesto nerviosa, que el periodista se había accedido y que había metido hasta la cabeza dentro del taxi y que sobre todo pedía perdón. Esto fue, atención, el miércoles, día 10 de septiembre, el jueves 11 de septiembre era la Diada de Cataluña, el gran día de Cataluña, y el día en que todos nos preguntábamos pues, si Jordi Pujol asistiría a alguno de los actos. No fue a ninguno de los actos, ni por la mañana ni por la tarde, pero sí que en el balcón de su casa colgaba una gran señora, una gran bandera catalana, que en estos momentos ha sido retirada. Hemos preguntado a vecinos, hemos preguntado también a los propietarios del bar, a toda la gente pues, que normalmente está en esta zona, y nos han dicho que no se ha visto ni a Jordi Pujol ni a Marta Ferrusola durante los 4 días del puente, no se han visto en su casa. Los periodistas que han estado de guardia durante la noche también lo certifican. Y eso sí, la bandera ha sido retirada, las persianas están totalmente bajadas, durante todo el puente también han estado así. Esta mañana yo lo he comprobado desde la otra acera y continúan totalmente cerradas. Y eso sí, recordemos que la semana pasada, el lunes pasado, también estuvieron el fin de semana fuera y volvieron, en lugar del domingo por la noche o el lunes por la mañana, el lunes por la noche. O sea que igual la historia se vuelve a repetir. Claro, es obvio que nadie ha entrado, o sea que si ha habido una comunicación con su hijo sería telefónicamente. Yo creo que están en Francia, en la Cerdaña, en la casa de Josep, que es el otro de los hermanos. Pero es que no también. se les ha visto salir, ¿no? Eso eran mis noticias, ¿no? Laura, ¿tú qué tienes? ¿Qué sabes? Hombre, es curioso que estén las persianas bajadas durante tantos días, ¿no? Sobre todo porque es que ya es un poco agobiante, ¿no? Estar en una casa tantos días con las persianas bajadas, sí. Laura. De hecho, parece ser que la casa da aquí a General Mitre y por detrás también, y que las de detrás en algunas ocasiones están abiertas y las de General Mitre están cerradas, que es donde estamos los periodistas, pero en esta ocasión están las dos cerradas, así que se supone que no están dentro. Y otra cosa, que los guardaespaldas, a diferencia de otros días que normalmente hablamos con ellos antes de que suban y ya sabemos más o menos cómo funcionan las rutinas, que en cuanto suben para casa llega el coche que lo viene a recoger y enseguida pues ya se desarrolla todo. Pues hoy ha sido todo diferente, hemos visto que el coche no está aparcado y los guardaespaldas tampoco, ni rastro de ellos, o sea que se supone que están fuera de fin de semana. Hay que recordar que el padre Pujol tiene pendiente una decisión de la Audiencia Nacional también, otro juez de la Audiencia Nacional que tiene que decidir si admite a trámite una querella contra el padre, contra Pujol, que ahí, desde ahí sí que sería todo el núcleo del entramado, la de Podemos, y que la que presentaron hace unas semanas, ¿no? Entonces ahí puede ser también otra parte de este asunto, ¿no? De este asunto, sí. Ahora, luego hay una parte cutre, que porque aquí se nos dijo, la ES, etcétera, del tema de las bolsas, el coche, etcétera, que eso la ciudadanía dice, pero bueno, hasta ese punto se lleva de meter billetes en bolsas. El informe de la UDEF indica que los billetes los sacaban en coches de la Generalitat, es decir, coches oficiales, se utilizaban para sacar el dinero fuera de España, dice la policía, aparte de las célebres mochilas con los billetes de 500 euros. Sí. Vamos a ver todo lo que ocurre en el interrogatorio, si declara o no declara. ¿No? Y que eso es más difícil de explicar, Fernando. ¿Cómo lo yo no tengo ni idea, pero me imagino que tú cobras un dinero negro absolutamente negro, y entonces ese dinero te lo dan en billetes y lo metes en un maletín o algo así, te lo llevas. Pero para que veáis la importancia de lo que era la unidad familiar, y ahora que estamos hablando desde la casa de General Mitre, era utilizada en las escrituras y en determinadas empresas, figuraba en la residencia General Mitre como la enclave de todo el cuartel general de todos los negocios de los Pujol, es decir, había unidad de acción controlada, como siempre hemos dicho, por Marta Ferrusola, y todos eran conocedores de todo el entramado que formaban todos los hijos.
Todos. Bueno, chicos, seguiremos pendientes de lo que pase a lo largo de la mañana en la Audiencia Nacional. La idea que nos está diciendo es que esto une mucho. No, la idea es que los Pujol tenían un entramado, claro. Un entramado que todos lo conocían y lo sabían. Familia que cobra unida permanece unida. Esa es la idea, Fernando. Bueno, chicos, que Alberto Contador ha ganado la Vuelta Ciclista a España. Tenemos que darle otra vez la enhorabuena a un deportista, digo yo. Alberto Contador, muy buenos días. Apocalíptico. Hola, buenos días. Enhorabuena. Gracias. Pero vamos a ver, ese su sino, el ser apocalíptico a la hora de ganar, es decir, se rompe la rodilla, la tibia, el peroné, no, yo que sé, cantidad de huesos, y eso en el Tour de, Tour de Francia. Hace 2 meses. Exactamente, y de repente no sé qué médico le ha tratado, o no sé qué tiene usted en el cuerpo para ganar la Vuelta Ciclista a España con un chasquido de dedos, aparentemente. Bueno, la verdad que sí, si me hubieran dicho hace 2 meses cuando me caí en el Tour que iba a estar con la Vuelta a España, ¿no? De 2 meses después, la verdad que no lo hubiera creído. He hecho todo lo que he podido para recuperarme lo mejor posible, así que cuando llegué a la salida pues no pensaba en la victoria en la general, sino en alguna victoria al final de la Vuelta, cogiendo poco a poco de forma progresiva la forma. Pero bueno, desde el primer momento no perdí tiempo con los de la general, sí que sufrí mucho, pero no me consiguieron distanciar y a partir de la mitad de la Vuelta me fui encontrando mejor y sí que fui recuperando y bueno. Alberto, ¿qué le hicieron para recuperar la rotura del hueso y de la rodilla en tan poco tiempo? ¿Cuál es el tratamiento al que fue sometido? Bueno, pues mira, me han estado tratando de la clínica Centro de Madrid, con el doctor Manuel Leyes a la cabeza y César Flores. Y bueno, lo primordial primero de todo era saber exactamente la lesión que tenía, y tenía fractura en la meseta tibial. La suerte que tuve, en cierto modo, es que era en el centro, ¿no? Entonces, donde recaía la carga era en la parte derecha, en la parte izquierda. Entonces, con 15 días de reposo, de forma muy progresiva, pude ir poco a poco iniciando ¿Pero le hicieron algún tratamiento de estos revolucionarios con células madre o con plasma o alguna cosita así de esas o no? ¿O simplemente reposo? No, únicamente con lo que hemos estado ha sido para no perder musculatura, con electroestimuladores. Y luego con Indiva, con la máquina de radiofrecuencia para todo lo que es tema de inflamación a nivel de tendones, para agilizar un poco, ¿no? Acelerar todo la recuperación. Señor Contador, entonces, visto lo visto, ¿está preparado como para hacer en el mismo año el Tour, la Vuelta y el Giro? Bueno, a ver, es un sueño y la verdad que me gustaría intentarlo, ¿no? Pero si intento sería para disputarlas al máximo, las 3, no por el simple hecho de participar. Pero bueno, sí que es verdad que es complicado, tienes que ver los recorridos, tienes que ver un equipo muy potente que te arrope no en una o dos, sino en todas, en las 3. Y bueno, entonces es complicado, pero bueno, está claro que hay cosas quizá más difíciles. Ya, hay cosas más difíciles, ¿qué puede ser más difícil? Para usted, claro. Bueno, no, a ver, yo creo que haciendo una buena programación sí que se podría llegar a hacer. Lo único que sí que es verdad que a lo mejor si quieres preparar un objetivo claro como el Tour, pues llegas con muchísimas más garantías si lo preparas única y exclusivamente el Tour y no con el Giro antes, ¿no? Porque llegas una fatiga, la verdad, que realmente grande a la salida del Tour. Pero bueno, son cosas que tenemos que hablar con el entrenador, con el equipo y bueno, de momento todavía no me lo planteo, pero bueno. No sé, ¿Y ha tomado la decisión de correr en el Mundial de Ponferrada? Bueno, pues lo del Mundial la verdad que está dando muchísimas vueltas. Hablé con el seleccionador porque el recorrido del Mundial es un recorrido que no se adapta para nada a mis características como corredor, es un Mundial bastante llano, entonces yo creo que tenemos un corredor muy bueno como es Alejandro Valverde, que tiene muchísimas opciones Pero Javier Domínguez le ha seleccionado, le ha puesto en la lista. Javier Domínguez, ¿no?
Sí, he dicho Javier. Sí, pero bueno, yo ya comuniqué, hablé con él entendió perfectamente que el recorrido no se adaptaba a mis condiciones y lo entendió. Luego me ha puesto en la preselección. Es un poco, no sé, contradictorio, pero bueno, sí, me ha puesto en la preselección, pero yo creo que hay corredores en la selección que pueden desarrollar un mejor papel a la hora de trabajar gustaría verle, que puedo desarrollar yo. Bueno, de pues todas formas, Alberto, ahora verle. que va de rojo, nos gustaría el resto. La verdad es que qué deportistas, qué jóvenes tenemos tan magníficos, porque ha dicho la recuperación física, pero la mental es impresionante. Una persona que ha estado tan mal ha tenido que tener muchas dudas y me ha gustado. Alberto, ha dicho la expresión, sufrí mucho. Pero Dos segundos. Alberto, has ganado 8 grandes premios, aunque te han quitado 2. Y Indurain ganó 7. ¿Algún día tendrás el reconocimiento como el que tuvo Indurain en España? Bueno, nada, tampoco es cuestión de qué reconocimiento tienes o qué reconocimiento no tienes. La verdad que yo me siento súper querido y súper apoyado por el público. Ha sido increíble estas últimas 3 semanas. Por suerte en el deporte español goza de una salud increíble, de éxitos en todas las disciplinas. Y quizá pues es bueno que seamos solamente uno más de todos los que estamos ahí. Bueno, siempre el discurso sencillo y humilde. Don Alberto Contador, enhorabuena. Es un orgullo. A disfrutar el pinto. Gracias, hasta luego. Bueno, tenemos que hablar ahora de don Isidoro Álvarez. Enseguida volvemos. Sigue la mañana. Bueno, el domingo a mediodía moría Isidoro Álvarez después de varios días de haber estado ingresado en el hospital, al que había entrado por una insuficiencia respiratoria y que al parecer se complicó y que luego derivó en un fallo cardíaco. Tenía 79 años de edad y era uno de los hombres empresarios más admirados en España, primero por su historia, ¿no?, tan bonita, tan admirable, de empezar desde muy pequeñito a trabajar en una tienda familiar que se convirtió en ese imperio que es el Corte Inglés. No había provincia en España, o las provincias que no tenían Corte Inglés en España, la verdad que es que le faltaba todavía el ser distinguidas por ese centro comercial, ¿no? Yo me acuerdo cuando lo abrieron en Pamplona, que don Isidoro me dijo, voy a abrir en su tierra. Claro. Y le dije, jolín, pues es que es una emoción, porque ya no nos prestigio Es que a la una gran barra ciudad de que teníamos Corte Inglés. Yo creo que había como dos preguntas. ¿En tu ciudad hay metro? ¿En tu ciudad hay Corte Inglés? Son como las dos cosas. Y según donde estuviese el Corte Inglés, sabías qué zona era. Ahora, en mi época estaba Galerías, Sepu y el Corte Inglés. Y al final el Corte Inglés ha sido una gran marca de España en el mundo, ¿no? Bueno, pues hay una persona que ha estado al lado de Isidoro muchísimos años, que es don Fernando Onega, que me decía antes, cuando le daba el pésame, que más que compañero ha sido amigo. Sí, presumo de su amistad, presumo de su confianza. He tenido una colaboración larga durante todo el tiempo que estuvo de presidente del Corte Inglés. Le aportaba algo de música a alguno de sus pensamientos. Y yo quería resaltar una cosa en este momento, que le he resaltado esta mañana en la radio. Cuando empezó la crisis económica, el Corte Inglés tenía 90 y pico mil empleados. Cuando la crisis económica parece que empieza a desaparecer, el Corte Inglés sigue teniendo 90 y pico mil empleados. Quiere decirse que ha pasado la crisis sin echar personal. Ha preferido reducir beneficios a reducir empleo. Y eso es una rara avis en este país, donde se han hecho hasta despidos preventivos cuando la crisis asomaba y cuando gran cantidad de empresas han preferido romper por lo más fácil, que es echar al trabajador para garantizar los beneficios. La mayoría fijos, Fernando. Sí, los del Corte Inglés, la mayoría fijos. Y eso supone 90 y tantas mil familias. Y supone empleos indirectos a manta. Yo creo que el Corte Inglés, como empresa netamente española, ha sido, lo apuntaba antes Javier, es decir, la gran marca de España. Bueno, lo sigue siendo, la gran marca de España. Y creo que ha sido
un factor de creación de riqueza impresionante, no solo por sus establecimientos, que todos ellos son de una calidad extraordinaria, yo les llamo a veces las nuevas catedrales del siglo XX-XXI, porque son edificios insólitos en este tipo de establecimientos, pero ha sido sobre todo, y está siendo, el gran escaparate de miles y miles o centenares de miles de productores españoles. ¿Cuándo llegaba la primavera? Cuando empezaba en el Corte Inglés. Ya llega la primavera del Corte Inglés y cuando ya se ilumina la fachada del Corte Inglés ya es Navidad. O la idea, si usted no está a gusto, bueno, hay, esta mañana en prensa, si le echan un ojo a los periódicos nacionales, verán la cantidad de gente mediática importante que ha escrito y que ha sido invitada a escribir artículos para que contaran, ¿no?, la imagen que ellos tenían sobre Isidoro Álvarez. Hay grandes crónicas y grandes artículos que pueden escribir. Yo me quedo entre ellos, de Carme Chacón, cuando contaba anecdóticamente que mientras estudiaba Derecho trabajaba en el Corte Inglés de dependienta, que eso es una cosa muy tierna, que ella lo haya contado, y que se encontró una vez en su caja, después de atender a unas señoras, con un señor que aparentaba ser jefe, pero que ella no sabía que era jefe. Y él le preguntó, ¿son pesadas las clientas? Y ella se inclinaba a decir, bueno, sí, un poco. Y él le contestó, el cliente siempre tiene la razón. Cuando fue ministra, se lo volvió a encontrar y le recordó esta anécdota, y él le dijo, sigo pensando lo mismo, que el cliente siempre tiene la razón. Hay muchas personas que han escrito cosas muy bonitas de Isidoro. Junto a la firma de Carme Chacón, también, por ejemplo, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que escribía esta mañana otro artículo en el ABC. Son muchos los que hoy escriben palabras de condolencia y en recuerdo del que fue presidente del Corte Inglés durante 25 años. Y ayer, durante toda la tarde, representantes de la política, de la empresa y la cultura quisieron acercarse hasta la Fundación Areces para acompañar a la familia y darle su adiós a Isidoro Álvarez. Comprometido con sus trabajadores. Creo que hay pocas empresas en España en la que exista una vinculación más estrecha entre las personas que trabajan en ella y la dirección de la misma. Propondré al próximo pleno del Ayuntamiento de Madrid algún espacio público que lleve el nombre de Isidoro Álvarez. Yo tuve la fortuna de trabajar durante un tiempo en el Corte Inglés y desde entonces tuvimos una relación especial. Su sencillez, su cordialidad, era realmente humanamente una persona excelente y excepcional. Uno de los grandes españoles de los últimos 50 años, que ha hecho mucho por España. Lo decía antes, un magnífico empresario. Muchas gracias. Ha muerto un gran amigo, ¿verdad? Un gran amigo y un gran empresario, sin duda. Sí. Es una pérdida importantísima para España. Es uno de los grandes líderes españoles, de los grandes líderes empresariales que ha tenido España, que lo ha demostrado muy especialmente en tiempos de crisis, cuando de verdad la crisis al consumo le ha afectado de manera extraordinaria. Y sin embargo él se ha rehecho al Corte Inglés, sin eres, sin despidos y forjando un espíritu de pertenencia en todos sus trabajadores, casi 100.000, que yo creo que es absolutamente ejemplar. Una gran pérdida para España. No, amigo mío desde que éramos niños. Yo y mi mujer y su mujer y él salíamos juntos a cenar siempre. Hemos sido íntimos amigos toda la vida. Íntimos, desde que no era un chaval, como yo, tenía 2 o 3 años menos que yo. Pero... Vamos a la Capilla Ardiente, Beatriz Viaño. Pues a lo largo de esta mañana, Marilo, han sido muchas las personalidades mediáticas que se han acercado aquí para dar su último adiós a Isidoro Álvarez. Una de esas primeras personas que veíamos pasadas las 10 de la mañana era la hermana de Felipe VI, Elena de Borbón, que decía de Isidoro Álvarez que era una gran personalidad. También ha pasado por aquí el presidente de Telefónica, César Alierta, que ha dicho de él que era una persona sencilla. Rodrigo Rato ha destacado su profesionalidad y también ha estado por aquí María Teresa Fernández de la Vega, que ha destacado su humildad. Hasta las 2 de la tarde, Marilo, estará instalada aquí la Capilla Ardiente en esta fundación. Todavía no han trascendido los datos de dónde se va a celebrar el funeral y el entierro con los restos mortales de Isidoro Álvarez. Él fallecía en la tarde de ayer a los 79 años de edad después de una crisis respiratoria. Llevaba varios días ingresado en el Hospital Puerta del Hierro de Madrid y ahora la persona que se perfila como su posible sucesor, como el posible presidente de estos grandes almacenes, es su sobrino
Dimas Gimeno. Él podría ser elegido en la próxima Junta de Accionistas del Corte Inglés, pero hay que esperar a que se celebre la misma para saber definitivamente quién va a ser quién va a tomar el relevo de Isidoro Álvarez al frente del Corte Inglés. Es curioso en esto porque con la pérdida de Emilio Botín esta misma semana, la pérdida también de Isidoro Álvarez, parece que se desaparece una generación de un estilo empresarial muy humano, porque ambos dos trabajaron desde jóvenes muy pequeños en las empresas de sus familiares y generacionalmente lo han ido aprendiendo, heredando y construyendo ese imperio. Si Dimas al final, su sobrino, es el heredero de esa presidencia, también le puso a trabajar de dependiente en el Corte Inglés, pero no sé si desaparece una generación de eso, empresarios construidos empíricamente. Sí, claro, sí desaparece. Tanto has citado dos personas que, claro, son las que han fallecido en estos días y además grandes amigos, que han hecho grandes operaciones, negocio juntos, grandes operaciones juntos. En lo que se refiere a Isidoro Álvarez, una de las bases culturales de la cultura empresarial del Corte Inglés es que todos los jefes surgen de abajo. Es decir, no es rarísimo el caso de alguien que es jefe del Corte Inglés sin haber empezado en el puesto de vendedor, por ejemplo, o en las cajas, y va ascendiendo. Dimas es un caso, lo acabas de citar, el caso típico, y por lo tanto responde al esquema, aparte de ser el hombre que es director general y es el hombre que mejor conoce el Corte Inglés en este momento. La excepción es el último consejero que han nombrado, el señor Pizarro, que es el único que digamos que aparece por arriba y al que, contrariamente a lo que se está diciendo, yo no lo veo en la sucesión, ni mucho menos. Es decir, yo creo que el sucesor es, o será clarísimamente, Dimas Gimeno. Además tiene un proceso diferente el Santander, ¿no? Además, quiero decir que en este caso el Santander, como cotizaba en bolsa, tuvo que hacerlo todo de manera precipitada, por lo menos un poco más rápido. Esto tendrán su tiempo, ¿no? Porque hay que recordar que la mayoría de las acciones... Hay otra diferencia, que es que el Santander cotiza en bolsa. Por eso. Y no se podía permanecer mucho tiempo en... Es lo que estaba diciendo. En suspenso. Pues aquí tendrán sus tiempos, pero seguramente, como dices muy bien, será Dimas. Y a mí me gustaría recordar una cuestión. La Capilla Ardiente ahora está en la Fundación Ramón Areces, y hay que recordar que el Corte Inglés tiene una labor increíble y desconocida con esa fundación, con investigación, con cultura, con formación para los propios trabajadores, a los que les ha pagado esa formación incluso universitaria, un trabajo oculto del Corte Inglés, pero que es imprescindible para que este país avance en la investigación. Y en otros temas, por ejemplo, el padre Ángel de Mensajeros de la Paz siempre ha tenido esa relación, ¿no? Con la Casa de Asturias, con él, etcétera. Ahora está bien también otra nueva generación, ¿no? Ha sido esto, pero también ha sido del rey, ¿no? O sea que llega un momento que se acaba y tiene que ser otro, ¿no? La historia se repite porque, si nos damos cuenta, Dimas es sobrino del fallecido, igual que él era sobrino de Ramón Areces. Cuando empezó a estudiar la carrera de Derecho, también su tío le puso a trabajar en el Corte Inglés de dependiente. Entonces, esa generación se repite. ¿No la puedes explicar? Porque Emilio Botín, por ejemplo, prepara a su primogénita y Isidoro, que hereda de su tío, él pasa la herencia a un sobrino. Sí. ¿Por algún motivo los hijos de Isidoro Álvarez no los preparó para que estuvieran como presidente del Corte Inglés? Tiene dos hijas de segundo matrimonio. Entonces, parece ser que, digamos que Dimas responde más a la concepción de trabajo del Corte Inglés, está más implicado en la cultura del Corte Inglés, y el retrato robot que se hace desemboca en Dimas. Es decir, dentro de una familia, hubiera sido más lógico, más entrañable cualquiera de las hijas, por supuesto. Pero ahí funcionan otros criterios que no son estrictamente el familiar. Son la preparación, la identificación con la cultura de la empresa, la aceptación del resto de los trabajadores, etcétera, etcétera. Y el futuro de la empresa también, Fernando. Añade ahí, perdona, entre paréntesis, el modelo de la empresa de futuro, que también ha participado Dimas. Este modelo de internacionalización, de eliminar la deuda, de financiar con el Banco Santander una parte que tenía de la deuda, y en ese fenómeno ya está Dimas, porque lleva un año. La internacionalización del gran almacén
es muy complicada. Pensad en los grandes almacenes que han venido a España y han fracasado todos, han cerrado. Y, por ejemplo, Harrods, el almacén emblemático europeo, después del Corte Inglés, no se ha exportado. No se ha exportado. Entonces, eso es muy complicado, requiere muchos estudios y es lo que están haciendo. Hay un fenómeno en España que es Inditex, que es Tara, en el que sí ha funcionado y se ha puesto en comparación. Pero no gran almacén. Bueno, no gran almacén. Es que estás hablando de que cantidad de servicios que da el Corte Inglés. No solamente te da la ropa, te da alimentación, te da seguros, te da viajes, te da... Todo lo que necesita una persona. El servicio del Corte Inglés fue establecer su propia tarjeta de crédito. Además, las soluciones que te da todo. Es decir, muchas veces había quien decía, jolín, yo me meto en el Corte Inglés, la verdad que es una locura, me pierdo el medio, prefiero una tienda de barrio y ya está, ¿no? Porque era una especie de amenaza, entonces, esa gran mole que podría acabar con las tiendas de barrio. Pero es que tú te metes en el Corte Inglés y resuelves todos tus problemas. Exacto. Estoy haciendo campaña, pero es verdad, compras una cama y por el mercado dicen, te la entrego en 45 días. Mire usted, señor del Corte Inglés, o señora del Corte Inglés, que tengo que dormir mañana. No se preocupe, si yo le voy a dar una cama y cuando llegue la suya, en 45 días se la cambia. Es que te lo solucionan todo. Devolver el dinero también. Devolver el dinero. ¿Me dejas hacer un apunte personal mínimo de Isidoro Álvarez? Es el mayor experto que hay en Napoleón. Ay, eso me encanta. ¿En Napoleón? Que le gustaba su carácter, su personalidad. Sí, tiene todos los libros que se han publicado en cualquier idioma sobre Napoleón. Y se lo han bebido. ¿Sabemos por qué tenía esa afinidad a Napoleón o ese gusto por Napoleón? Pues supongo que sería como estratega. Supongo que le gustaría como estratega y le gustaría más el Napoleón emperador que el Napoleón de Santa Elena, obviamente. Pero las cartas de amor de Napoleón, que también son un hombre muy culto, es un enorme devorador de libros. Yo me pregunto dónde sacaba el tiempo, si siempre estaba en el Corte Inglés. No tomaba vacaciones. Yo no le he visto vacaciones en sus 25 años de presidente del Corte Inglés. Únicamente hacía el puente del 15 de agosto cuando caía en viernes. ¿Y a dónde iba? O un martes. Se iba a una casa que tienen en Guadalmina. Ahora, estaba en casa lo justo, porque el resto del tiempo se iba a visitar las tiendas a Málaga y a Marbella. Pues mira, como Napoleón capitaneaba sus ejércitos, él capitaneó durante 25 años los 91 centros que poseía en España el hombre incansable, siempre innovador, obsesionado con la atención al cliente. Se ha ido el hombre que modernizó los centros comerciales en nuestro país. Le dedicó toda su vida. Isidoro Álvarez ha estado ligado al Corte Inglés durante más de 60 años, 25 de ellos como presidente. Llegó a Madrid siendo niño. Con 18 años empezó a estudiar económicas y a trabajar con su tío en los grandes almacenes. Tan solo 2 años después de licenciarse, fue nombrado consejero del grupo familiar. Al poco tiempo ascendió a presidente. Desde el 2 de agosto de 1989 ha estado en ese cargo. Fue además quien ha llevado la marca al extranjero. En 1939 abría sus puertas el primer Corte Inglés de España, en la calle Preciados número 3, junto a la Puerta del Sol. Empezó siendo una sastrería de 2 plantas y poco a poco se convirtió en el principal grupo de distribución del país. El empresario es contribuir a la creación de riqueza y al desarrollo social. En una palabra, ser útil a la sociedad. Su gestión se ha distinguido por la innovación, la diversificación de productos y servicios y la apuesta por espacios comerciales en la mayoría de ciudades españolas. Barcelona. Isidoro Álvarez era enormemente discreto. Solo sus colaboradores más cercanos conocen su talante y su personalidad. No era muy amigo de apariciones públicas y menos de intervenciones y discursos. Eso sí, le gustaba aparecer por sorpresa en las tiendas para comprobar cómo se trabajaba. Escuchaba a los clientes, que eran su máxima prioridad, y hacía temblar a los jefes de planta donde detectaba fallos. Tú podías ascender, pero tenías que pensar en ti y no en los demás. Tenías que demostrar que ibas a ser un hombre de empresa, lo que entonces se llamaba un hombre corti. Cambió la forma de vender y de comprar. De hecho, fue la primera empresa que implantó una nueva norma en las ventas. Si no está satisfecho, le devolvemos su dinero. Y además no daba nunca entrevistas como Ana Patricia Botín. ¿Debemos aprender algo de eso?
Eso es una forma de su carácter. Era un hombre reservado, era un hombre que huía del boato y que huía de toda exhibición pública. La foto que hemos estado viendo es la única foto que se hacía al año, que era el día de la Junta General de Accionistas, que la celebraba, por cierto, en la Fundación Ramón Areces, el último domingo de agosto, fuese día 25 o fuese día 31 como fue este año. Sí, él en Fernando, la ¿y es verdad comunicación que siempre andaba por los pasillos del Corte Inglés, que se le podía ver controlando los trajes en el supermercado, y que se paseaba? Eso se ha ido diciendo. Sí, aparecía de improviso como un cliente más y observaba, corregía, hablaba con los clientes y preguntaba de qué se quejaban los clientes. Y luego se preocupaba mucho por el país también, Fernando, como hacía Emilio Botín, se preocupaba mucho. Vamos a ver qué pasa en el juicio que se celebra en Pilas contra la madre Sara, acusada de matar y congelar a sus bebés. La jueza ha citado hoy a todas las partes, o sea que vamos a ver qué conclusiones están previstas para hoy. José Carlos, supongo que estará pendiente de lo que diga esta mañana la jueza. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Mariló. Pues hace aproximadamente una hora, algo menos de una hora, ha comenzado esa última sesión del juicio. Una sesión en la que las distintas partes, Fiscalía, Acusación y Defensa, van a presentar sus conclusiones definitivas. De hecho, la Fiscalía lo está haciendo en estos momentos y ha vuelto a solicitar de nuevo esos 40 años de cárcel para Sara López, porque considera que ella fue quien mató a esos 2 bebés y que luego los metió en los congeladores. La misma petición se espera que vaya a hacer la acusación particular, que recordemos ejerce el ya exmarido de la acusada, y por último el abogado de la defensa, el abogado de Sara López, que una vez más solicitará su libre absolución. Cuando esto ocurra, cuando se presenten las conclusiones de las 3 partes, el jurado popular se va a retirar, va a comenzar su deliberación y en las próximas horas pues conoceremos si la consideran culpable o no culpable de estos hechos. Dime, Juan Luis. Sí, no, ahora los encierran, por decir encerrar, en un hotel y ahí tienen que deliberar, pueden tardar 1 o 2 días hasta que haya unanimidad o... Exacto, sin comunicación con el exterior para no quedar en algún momento contaminados, ¿no? Aquí el tema central, lo dijimos otro día, es el informe forense. Si se demuestra que no hay una patología que exculpe de un hecho tan terrible, pues se pide lo máximo y la Fiscalía lo hace y claro, la acusación particular se unirá a la petición de la Fiscalía. Y se ha demostrado científicamente que nacieron vivos, luego si nacieron vivos han sido asesinados. Exacto. Claro, hay una pregunta de José Carlos que ha aparecido de repente durante el proceso un posible tercer parto que se habría producido. Ella habría acabado con la vida de ese bebé que dejó, no sé de qué forma, pero claro, lo estaba comentando quien lo testificaba, producirse una descomposición del bebé que le impresionaría tanto a lo que luego ella, claro, por no verlo así, decidió congelar a los niños y no ver que se descomponían. Es que es muy difícil explicar esto de una forma más fina. Es macabro, vamos. José Carlos, ¿eso cómo queda? La congelación de los bebés. Es que, en fin... Sí, Mariló, bueno, pues esa es una de las teorías que dieron dentro de la sala una de las psicólogas que estuvieron pues tratando a la acusada. Eso sí, ella quiso dejar claro que era una opinión personal, que ella consideraba que pudiera existir un tercer bebé, que de hecho sería el primero que ella habría dado a luz. Este bebé, para ella ocultarlo, lo habría enterrado en algún lugar. Al haberle visto el proceso de descomposición, la acusada le habría impactado tanto que los otros 2 bebés, en lugar de verlos descomponerse, pues habría preferido meterlos en esos congeladores. Pero como decimos, es solamente una opinión personal que ha dado esta psicóloga, que no está basada en ningún tipo de prueba, ni de ningún tipo de prueba, como decimos, de la investigación. Claro. Si no se acuerda de además hay que recordar, como para acordarse de esa posibilidad. José Carlos, ¿qué actitud ha tenido Sara López durante todo el juicio? ¿De tranquilidad? ¿Qué actitud ha tenido ella? Pues de tranquilidad absoluta, y es algo que nos ha llamado la atención, ella con la mirada fija, la verdad que en ningún momento, solo el día que ella declaró, cuando hablaba de ese bebé, el único que reconoce haber dado a luz, en ese momento sí se le entrecortaba un poco la voz, lloraba, pero el resto del juicio la verdad que ha estado pues bastante fría, con la mirada fija en un punto, pero como decimos, muy pendiente de lo que estaba ocurriendo dentro del interior de la sala. No hemos visto tampoco miradas de complicidad ni con sus hermanas, ni con su madre, que también han declarado estos días, y por supuesto tampoco ningún cruce de miradas con su exmarido, que fue, recordemos, la persona que declaró justo detrás de ella. Bueno, pues José Carlos, nos quedamos pendientes de saber de lo que pasa dentro de esa sala a lo largo de la mañana y le daremos una vuelta, si hay novedades, a la 1 de la tarde. Ahora, Mariló, ¿cómo lo puede vivir también él, el padre de los bebés, el haber vivido con esta mujer,
Bueno, el padre de los bebés, yo creo que tiene mucho que contar. Sí, siempre lo has mantenido, que hay mucho que... Hombre, porque era una persona muy complicada. Sí. No es una persona. Y recordemos que la hija lógica, de 16 años que tiene la pareja, que declaró a puerta cerrada, del padre no quería saber nada y en cuanto salió de declarar fue a abrazarse con la hermana de Sara, con su tía materna y no quiere saber nada del padre. Los hijos no quieren saber nada del padre. Eso es llamativo. Bueno, chicos, me voy a hablar de consumo. Si quieres, le doy recuerdos a Leticia de tu parte. ¿Vas a estar con ella, con su majestad? Bueno, sí, en la entrega de premios. Pues le felicito a usted a la reina, de mi parte y de todos los compañeros de la mañana. No, gracias, ya te llamo. No, gracias, un momento. Espera, que no te vayas, espera. Oye, que un abrazo, que feliz año. Me han vendido lo que va de fin de semana, me han intentado vender, yo no he comprado nada porque tampoco tengo yo mucho dinero. ¿Qué te ofrecen? Un seguro para mí, para la casa y para el perro. No teniendo perro, me cuesta trabajo comprarlo. Una tarjeta de crédito con 3.000 euros de saldo sin gasto de mantenimiento. No me lo creo. Una oferta para una televisión por cable para ver la liga ucraniana. Tampoco me interesa mucho. Me está llamando todo el día. ¿Qué hago, Mariló Montero? ¿Qué hago? Pues primero tener mucha paciencia y luego informarnos. Ahora vamos a ver con Gustavo Samayoa, que es el presidente de la FUCI, los derechos que tienes como consumidor. Para saber qué puedes hacer ante una llamada de esas cansina, insistente, agresiva. No, pero escúcheme, pero tal. Vale, me voy a poner mano a la obra. Preguntas fundamentales que nos han @ La Manana TV. Están hablando de lo que había hablado ahora mismo del tema del fallecimiento del señor del Corte Inglés y también de tu entrevista con Contador. Luego te cuento más cositas. Vale. Y aquí también hay dudas, ¿eh? Vale, perfecto. Venga, hasta ahora. Chao, chao. Bueno, pues vemos las preguntas que nos va a resolver nuestro presidente de la FUCI. Don Gustavo, muy buenos días. Atento, lo que se pregunta en la calle. ¿Es legal que me llamen por teléfono para hacerme ofertas? ¿Me pueden llamar a cualquier hora? ¿Se puede denunciar? ¿Qué hago frente a las ofertas comerciales agresivas? Bueno, algunas de las preguntas, Rocío, porque ahora nos va a dar datos. Pues esto es legal, entiendo, que se hagan estas llamadas intempestivas a cualquier hora del día, a cualquier día de la semana. Pues no es legal. ¿No es legal? No, porque la ley de los consumidores ha sido modificada en base a una directiva europea y viene a decir que de 9 a 9 te pueden llamar a casa. Fuera de ese horario no te pueden llamar. Nunca, nunca. Y además los fines de semana y los festivos también. De 9 a 9 de la mañana. Fines de semana y festivos no pueden llamar. No pueden llamar. No pueden llamar. Bueno, vamos a ver qué datos manejamos y nos ponemos ahora a escuchar todas las preguntas que han hecho en la calle y nos las resuelve don Gustavo. Pues sí, datos muy importantes y que van a ayudar a los consumidores y que todos debemos conocer a la hora de reclamar. Por ejemplo, a todos nos han llamado para ofrecernos algo, pero es que es obligatorio que ese número no sea desconocido, porque los números ocultos están prohibidos y aquí no se incluyen, por ejemplo, esas llamadas que ahora recibimos todos de centralita, que nos aparece un número muy largo. Bueno, pues esas llamadas sí que podrían estar aprobadas porque nosotros, si hiciésemos una rellamada, podríamos contactar con la centralita y saber quién nos está llamando. Claro, pero con ese número tan largo es imposible hacer esa rellamada. Pero sí que podríamos, si nosotros contactáramos a la compañía telefónica, saber desde qué centralita nos están llamando y averiguar de alguna forma de dónde procede esa llamada. Pero lo que está prohibido es que sea un número oculto. Bien. Siguiente dato muy importante también para los consumidores y para todos los que recibamos una llamada ofreciéndonos pues algo muy jugoso, y es que podemos exigir que esa llamada sea grabada. Le podemos pedir al teleoperador que nos grabe esa llamada y esto es muy importante para nosotros porque si nosotros aceptamos esa oferta, luego a la hora de negociar, a la hora de pactar esa oferta que nos han ofrecido, nos beneficia porque no se pueden desdecir de esa oferta, no nos pueden decir primero A y luego B. Así que es muy importante que nosotros pidamos o exijamos que esa llamada sea grabada. Y por último, que yo creo que esto también lo sabemos... Sea grabada y que la conserven grabada. Exactamente. Claro. Y por último, que esto también lo sabemos todos, ¿quién se lleva la palma, quién se lleva el premio a mayores reclamaciones en quejas telefónicas? ¿Quién? Las compañías de teléfonos. Y sobre todo las que acumulan más quejas son por facturación, por errores en la factura, que nos han cobrado de más, o no nos llega la factura a casa y no sabemos exactamente por qué y de dónde viene esa factura. También al darnos de baja, a mí eso me ha pasado, cuando he querido darme de baja, te cuesta un mundo. Bueno, pues también hay muchas reclamaciones de los consumidores a la hora de darnos de baja. Y por último, la portabilidad. Que esa portabilidad no llega a tiempo, que nos cobran en la factura un servicio que todavía no tenemos contratado. Así que a ver si el experto hoy nos resuelve todas estas dudas. Bueno, pues venga, vamos a empezar con las preguntas concretas. Vamos allá.
Por la mañana, mediodía, por la noche, me despiertan a las 8 de la mañana. Normalmente pueden llamarme a cualquier hora. Repetimos lo del horario. Comentábamos que la norma, la ley, dice que de 9 de la noche a 9 de la mañana no se puede llamar a los domicilios. Entonces, ¿qué hacemos ante una llamada a partir de las 9 de la noche o antes de las 9 de la mañana? Si se da una llamada después de las 9 de la noche, recoger quién ha llamado, porque cabe reclamar contra esa compañía que está incumpliendo la norma. Entonces tienes que preguntar nombre, apellido de la persona, del operador que porque te además esté tienen atendiendo. obligación, según la norma, a decir quién llama, por qué llama y qué es lo que están ofertando. Vale, ¿y por qué la ley es tan laxa? Porque en realidad, en mi opinión, a la hora de comer, pues estás reunido con la familia, puedes estar, hay personas que se echan su siestecita, que es tiempo de descanso, que suena el teléfono fijo de una casa y te han roto tu hora de descanso. ¿Las empresas no tienen en cuenta ese respeto que hay que tener para la vida privada de los ciudadanos? Bueno, la norma es laxa debido a que la misma norma lo que prevé es que el consumidor tiene la posibilidad de decir que no le vuelvan a llamar. Es decir, puede el consumidor decir, no me llame usted porque la norma lo dice. Vale, y ese deme usted una tacha... referencia de esta oposición que estoy haciendo, sí. Y el empresario tiene la obligación de mandar al consumidor durante un mes un documento en el cual figura que se está oponiendo a que le vuelvan a llamar. Fines de semana, insistimos, no pueden hacer llamadas ni festivos. Ni festivos ni fines de semana. Si así fuere... cabe denunciar a la empresa que lo está haciendo, porque está incumpliendo la ley. Entonces me llama la persona, le digo, operador, identifíquese y deme un número de referencia también. De lo que yo le estoy contando, que me estoy oponiendo a que me llamen más. Ok, queda claro entonces. Y al hilo de las facturas, algo muy importante en la norma, muy importante. Las facturas siempre tienen que ser en papel. Vale, pero lo vamos a ir viendo porque tengo preguntas sobre las facturas. Con la segunda pregunta de la calle, vamos. Empresas tengan nuestros datos para mandarnos publicidad, llamarnos por teléfono y cosas similares. Vale. ¿Quién les da nuestros datos? Porque claro, lo curioso es que de repente tú tienes un teléfono que incluso lo has quitado de las páginas amarillas o de cualquier otro lugar donde figure. ¿Quién les da esos números de teléfono? Vamos a ver. Como las direcciones de correo electrónico. Hay una ley de protección de datos, mediante la cual dice que el consumidor tiene derecho a que si sus datos aparecen en cualquier listado o en cualquier llamada telefónica, le llaman sin saber de dónde han sacado su número de teléfono, denunciarlo ante la Oficina de Protección de Datos, porque es quien tiene que averiguar dónde se han vendido esos datos. Claro, pero ¿quién se los da, Gustavo? ¿Lo saben ustedes? Sí lo sabemos, se venden datos por ahí. ¿Cómo que se venden damos datos? Mucho nuestros datos. Cuando vamos a un hospital damos nuestros datos, cuando compramos algo damos nuestros datos, y eso que es ilegal se suele hacer, y por lo tanto está la Agencia de Protección de Datos para perseguirlo. ¿Quién vende datos y quién compra datos? Es un mercado que hay, pero ilícito, y por lo tanto la Agencia de Protección de Datos es la que tiene la obligación de perseguir esto. O sea que automáticamente podemos llamar a este sitio que me ha dicho que es la Agencia de Protección de Datos y preguntar tu estado sobre los datos que hay por ahí tuyos. Denunciar que... De una forma preventiva, me refiero. De una forma preventiva deberían hacer un seguimiento de esos datos. Vale, en donde pues la Agencia de Datos, interesante ver y a ver lo que nos dirían, ¿no? Pues sí, Marilo, está funcionando muy bien, @lamananatv, y nos acaba de entrar un tuit que dice: ¿qué hacer cuando te llaman por teléfono que da miedo quién está al otro lado por esa agresión verbal? ¿Qué podemos hacer? La publicidad en algunos casos suele ser muy agresiva. Por lo tanto, la ley ya lo prevé y dice, primero, identificar a la persona que está llamando, identificar a la empresa y lo que está ofertando, el servicio o el bien que está ofertando. A partir de ahí, si hay algún tipo de agresión verbal, cabe denunciarlo. Cabe denunciarlo, de acuerdo, venga. Siguiente pregunta. ¿Dónde se puede denunciar cuando te acosan llamándote al telefonillo o al teléfono ofreciéndote cosas que tú no has solicitado? Aquí amplía un poco el problema, es decir, estábamos centrados en la llamada telefónica, pero ella también habla del telefonillo del portal. Gente que te está llamando a cualquier hora del día para ábrame para publicidad, o incluso gente que se presenta en tu quinto piso, tercer piso, en la puerta de tu domicilio, en el primero B, y buenos días, le vengo a vender algo. ¿Dónde vamos a denunciar esto? En primer lugar, que sepa el consumidor que esos son contratos celebrados fuera de establecimiento comercial que están previstos en la norma y es por lo que la norma se ha modificado.
¿Dónde vamos a reclamar? En primer lugar, en todas las comunidades autónomas hay un servicio de consumo donde se puede reclamar, los ayuntamientos tienen su servicio de atención al cliente y las organizaciones de consumidores tienen ese servicio de atención a los consumidores para recoger todo este tipo de reclamaciones. O sea, a mí me tocan el telefonillo, llamo a la Organización de Consumidores Usuarios o a la FUCI y digo, mire, usted acaba de venir un muchacho vendiéndome no sé qué. Me ha dicho que es de la empresa tal y me ha querido vender esto. Vale, ¿y qué pasa a partir de ahí? Y yo no quiero que vuelva vuelva. nadie más. Y por lo tanto tengo la posibilidad de decirle a esa empresa que yo no quiero que de esa empresa vuelvan a venir a mi casa a ofertarme nada. ¿Y quién articula ese contacto de comunicación con esa empresa para que a mí no me vengan a molestar? Soy yo, consumidor, el que reclamo. ¿El consumidor o la oficina de consumidores? Yo reclamo a la oficina del consumidor y son ellos los que se encargan de articular esa reclamación. ¿Gratuitamente? Gratuitamente siempre. Vale, o sea que llamamos a la OCU o la FUCI y decimos, écheme una manita y haga esta llamada. Siguiente pregunta. Me acabo de cambiar de compañía de teléfono y a los 2 minutos me están llamando para ofrecerme otras cosas. ¿Por qué ocurre esto? Es como si fueran adivinos. Sí. Esta nos lo preguntaban mucho en la calle, la guerra que hay, que parece que hay entre compañías telefónicas que cuando te has cambiado o estás a punto de cambiarte de compañía, te empiezan a llamar y a ofrecerte ofertas de otras compañías en las que tú nunca has estado y que la gente nos preguntaba, ¿cómo pueden tener mi teléfono y por qué tienen mis datos? Bueno, esto ocurre estando o no estando con la compañía de teléfonos habitual. No solo cuando nos cambiamos, siempre ocurre ese bombardeo para que te cambies de compañía telefónica. Soy su asesor personal de no sé quién, usted no es asesor de nadie, no le he pedido que venga a mi casa ni a mi teléfono a venderme nada. Soy yo el que tengo la posibilidad de pedir si quiero un servicio. Lógicamente ahí también entra la ley de protección de datos, el que se enteren que tú ya te has dado de baja de un teléfono y tengas que buscar otro y ya se hayan enterado, eso hay que perseguirlo también, porque eso es tu intimidad. Vale, hay una cosa que me estaba comentando antes que le daba mucha importancia, que es las facturas que estén en formato papel. Sí, eso es muy importante, además es un hito de esta norma, que lo que dice es que el consumidor tiene que consentir si quiere que la factura se la manden por vía electrónica. Hay muchas empresas, estamos haciendo nosotros ahora una campaña para perseguir a esas empresas que no cumplen con la norma. La compañía telefónica, por ejemplo, para dar nombres, manda una carta al usuario en donde le dice que si no dice nada, le mandará vía mail su factura. Hay muchísimos consumidores, hemos hecho unas encuestas, el 70% de los consumidores aproximadamente quiere seguir teniendo sus facturas en papel y tiene la opción de pedir las 2 vías, pero tiene la opción de pedirlo. De entrada tiene que ser en papel siempre y gratuito. Vale. En fin, pues estupendo, hemos adelantado bastante. Otro día nos quedamos ya con el recibo de la luz, que es otra cosa, pero dedicaremos un programa exclusivamente a eso, porque también ese es otro mundo. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por haber venido esta semana también, para ayudarnos a conocer más y estar más seguros, ¿vale? Tema de mañana. Mañana nos toca... Ciberacoso. ¿Ciberacoso? Sí, el acoso por Internet. ¿Cómo identificarlo? Porque muchas veces pueden estar acosándonos y no sabemos exactamente dónde está el límite o cuándo se produce el delito. Así que mañana vamos a recibir esas pautas, esos consejos para saber qué es el ciberacoso y cómo protegernos. O sea, que la abogada en casa se pone a nuestro servicio. Eso es, cómo protegernos del ciberacoso. Y Mariló, nos han hecho preguntas como esta. Ando por Internet. ¿Qué papeles necesito para denunciarlo? Claro, porque los espectadores nos decían, al ser por Internet, ¿qué tengo que presentar en papel o qué tengo que hacer para denunciar ese ciberacoso? Así que mañana lo vemos. Tenemos Twitter abierto, @lamananatve, y entonces también pueden hacer las preguntas a la abogada en casa sobre el ciberacoso. Eso y todos los temas en los que vayamos abordando, incluso el de saber vivir, porque hay noticias que les vamos a contar ahora y también les vamos a hablar del dolor de cabeza. Sobre todo, doctora Bellén, vamos a diferenciar en lo que es una migraña de lo que es una cefalea tensional y los tratamientos que hay para que no se convierta en crónico. Así es, Mariló. Vamos a hablar de un síntoma que nos interesa a todos, porque, a ver, ¿quién de aquí no ha sufrido alguna vez un dolor de cabeza, una cefalea? Todos, ¿verdad? Hay muchas causas que pueden producir ese dolor de cabeza y hoy, como tú bien dices, vamos a hablar sobre todo de la migraña, un tipo de dolor de cabeza muy incapacitante y que afecta a muchas personas. Vamos a ver la diferencia que hay con otro dolor también muy frecuente, que es el de la cefalea tensional.
Vamos a ver cómo influye el sobrepeso. Sí, el tener kilos de más puede hacer que tengamos más dolor de cabeza, y vamos a ver nuevos tratamientos para el dolor, porque al fin y al cabo, Iñaki, es lo que más interesa al paciente. ¿Qué tratamientos tenemos cuando tienen dolor de cabeza? Efectivamente, esta es una de las partes más importantes, el tratamiento. Cuando realmente el paciente ya ha sido diagnosticado, el establecer una buena pauta terapéutica es fundamental. También vamos a ver algunas imágenes, como estamos ahora viendo, que nos van a ayudar a poder saber ciertas cosas más respecto a esos dolores de cabeza, a esos diagnósticos son importantes. Y también hablaremos hoy en día como celebración del Día de la Salud Prostática, veremos cómo la próstata, esa glándula que tenemos los varones, pues puede tener unas patologías diversas. Muy importante la salud prostática, con nuevas técnicas diagnósticas, con nuevas técnicas que hacen mucho más fácil y que la precocidad en el diagnóstico haga que los resultados terapéuticos sean realmente muy favorables. Vale, muy bien. Bueno, lo vemos ahora enseguida. Repito el teléfono, 902 40 40 26, para que nos llamen Saber Vivir y nos hagan las preguntas que sean preceptivas del tema que abordamos. Gracias, Iñaki. Encantados. Bueno, don Fernando Ramos. Doña Marilo Montero, ya tenemos deberes... ¿Te has enterado de las... ¿Te llama tu prima Milagros todavía dónde te la vara o no? Ya no me habla en vida Milagros. Pero mira, Sergio nos acaba de decir hace 2 minutos en Twitter, @lamananatv, aparte de las llamadas, ¿también se aplican estas normas a la publicidad por SMS? Lo resolveremos, Sergio, en otro momento porque se nos acumula la plancha. Y recordamos, Minerva, 20 años. Ella se apuntó, se inscribió en los cursos gratuitos de la Fundación Juan 23 y tiene un trabajo, tiene una vida apasionante que te va a contar Mariló mientras toméis un cafelito. Con leche, sin leche, oye, lo que queráis. Vale. Ahora en 4 minuticos estoy con Minerva. Sigue la mañana.